Adelante, Arnoldo. Gracias, Carlos. Bueno, formalmente un gran saludo a todos. Es un honor muy grande poder presentar a María Dolores, a quien conozco como profesora de la universidad y también como persona que he tenido oportunidad de escuchar eh, todo su abordaje a la literatura a través de los cursos. María Dolores es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, es profesora de Lenguaje y Comunicación en la Católica y en la Universidad Metropolitana, es profesora de Literatura en Diplomados de Escritura Creativa, se los recomiendo, Narrativa y de Guión Audiovisual en la Universidad Metropolitana, es directora de diversos talleres de lectura, eh, tiene encuentros de literatura y psicoanálisis en librería Lugar Común, también se los recomiendo. Charlas sobre literatura en la librería Sopa de Letras. Escribe artículos sobre literatura en Viceversa Magazine, Ideas de Babel, Aldea Educativa y Pasión País. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas Recetas Infalibles para Sufrir con Propiedad, un poemario ilustrado editado por Gisela Capelín el año pasado, en 2020. Confinadas, esa es otra antología poética editada por Pasión País también el año pasado. Y todo, perdón, en el 2020, las dos anteriores. Y Todo que Ver, que es otro poemario editado este sí el año pasado por Pasión País. Entonces, bueno, ustedes vamos a dejar a María Dolores Ares para que nos ilustre sobre la rebelión de Rómulo Gallegos. Adelante, María Dolores. Gracias, Arnaldo. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un compromiso, un desafío y un reto hablar desde el mundo de las humanidades, la cultura, la palabra poética, la palabra escrita, con el mundo, ¿no?, de la tecnología, de la ciencia, de los hidrocarburos, etcétera. Y como yo nunca he creído en que haya sido positiva esta especie de enfrentamiento entre las ciencias y las humanidades, las ciencias aplicadas o las ciencias puras, estoy segura de que el encuentro será enriquecedor para todos y para mí también, porque es como un estreno en un ambiente en que no es, digamos, el ambiente natural en el que yo me, me desenvuelvo, ¿no?, como profesora de literatura y como escritora y como ensayista y todo lo demás. Para mí es un placer enorme estar aquí por eso mismo, ¿no?, por lo que significa de crecimiento para mí misma. La literatura recoge la visión del mundo de una época, de un momento histórico, de los hombres que viven ese momento histórico e intentan dar respuesta a las preguntas que los inquietan durante su tránsito, digámoslo así. La literatura crea un sistema de valores, la literatura habla de un sistema de valores, bien en decadencia, bien en auge, critica ese sistema de valores, apoya un sistema de valores, pero sobre todo indica un camino para que los lectores, los hombres que se acercan a la literatura, construyan su propio sistema de valores a través de las ideas que los grandes hombres proporcionan. Como es lógico, el caso de Venezuela no es una excepción a esto, al contrario. Comprender a Venezuela y comprendernos dentro de Venezuela es una tarea imperativa, urgente, yo diría que indispensable, sobre todo en momentos en donde nuestras respuestas están cada vez más confusas y más alejadas de nuestro criterio, ¿no? Y a veces nos preguntamos si hemos construido un buen criterio. Comprender y comprenderse es el objetivo del arte en general.
acercarnos al arte para esa comprensión. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Y para dónde vamos? Así que el repaso o el acercamiento a nuestra literatura nos va a permitir, y así lo creía Gallegos, y por ahí empiezo, construir una conciencia nacional si no está construida, recuperarla si se ha perdido, revisarla si necesita revisión y siempre necesita revisión porque lo único permanente es el cambio, como dijo Heráclito, porque los griegos ya lo sabían todo, y por lo tanto hay siempre que hacer referencia a los griegos inevitablemente. La tesis, voy a primero hablar en general de la tesis galleguiana, luego me voy a ir directamente a la obra de Gallegos, donde está inserta esa tesis, y finalmente analizar La rebelión, el cuento de 1922 que nos ocupa hoy. Todos sabemos que Gallegos se inscribe dentro del imaginario que Domingo Faustino Sarmiento creó a partir de El Facundo, su gran tesis sobre el tema civilización versus barbarie, que a su vez se nutre de todo el positivismo del siglo XIX, aunque estemos en principios del siglo XX, ¿no? Y que la literatura de Gallegos va a escenificar los componentes de ese esquema de oposición, ¿no? De oposición y de choque que nunca se vio en su momento como dialéctico, y sí lo es. Me refiero a que Gallegos no plantea que hay un triunfo de uno de los dos extremos del tema, sino más bien, sobre todo en Doña Bárbara, hay una fusión, ¿sí? De la que podemos hablar un poco más adelante, una fusión en donde la guaricha, de la que alguien por ahí dijo que estaba enamorado, cosa que no me extraña, cede, ¿okay? Ante la argumentación racional, el logos de Santos Luzardo, pero a su vez Santos Luzardo admite dentro de la novela que él necesitaba un contacto con la naturaleza virgen y la fuerza de esa naturaleza virgen dentro de un contexto nacional. Así que, y eso no, Gallegos no está muy leído por ahí con este tema del mestizaje, digamos, ideológico, ¿no? Está más bien leído como un defensor absoluto de la civilización, y eso no hubiera sido todo lo sabio ni todo lo inteligente que fue siempre el planteamiento galleguiano. Pero bueno, así como esquemática ha sido su interpretación, así ha sido su lectura hasta hace bastante poco tiempo. Yo creo que es de las revisiones importantes que tenemos que hacer, ¿ok? Sarmiento, que es la base de Gallegos, reconoce la dificultad para resolver la dicotomía civilización versus barbarie, ¿ok? Y Gallegos copia un poco, copia no significa mimético, significa absorbe más bien esa idea de que no es nada fácil, ¿ok? Imbricar los términos y llegar a un resultado, y sin embargo, con todo y admitir la dificultad, Gallegos entiende que el resultado final es un resultado híbrido, es un resultado sincrético y es un resultado tesis, antítesis, síntesis, para irnos a la dialéctica hegeliana, casi que también indispensable. Por eso la narrativa de Gallegos es siempre una defensa del proyecto liberal civilizatorio que termina proponiendo un mestizaje, ¿ok? Un mestizaje que va a llegar dentro del camino de la modernización, que era por la cual la apuesta de Gallegos, ¿ok? Es la modernización, que vamos a ver a qué, de qué hablamos o de qué habla Gallegos cuando habla de la modernización del país. De cambiar, por supuesto, dos bases que son
contradictorias, estamos hechos de enormes contradicciones. Yo creo que el mundo está hecho de enormes contradicciones, no solo somos nosotros. Lo que pasa es que el trópico es como excesivo en sus planteamientos, el trópico es como nuestra naturaleza, ¿no? Muy impresionante y por lo tanto a nosotros se nos notan más los extremos, ¿no? Quizá que a otras sociedades. Uno, había que combatir por un lado la anarquía y por otro lado el tema autoritarista, que eran como dos pilares, ¿sí? Sobre los que conducían a la sociedad. ¿Okay? Una base absolutamente anárquica y un montaje que trataba de explicar que la única manera de conducir esa anarquía y de llevarla a buen puerto tenía que ser un elemento dictatorial, el autoritarismo más enérgico que por supuesto derivaba en la asunción del poder por parte de los militares. ¿Okay? Después, esa modernización suponía, estoy hablando de Gallegos, no citándolo exactamente, estoy parafraseándolo, tenía que ver con el uso y respeto por la ley, es decir, entrar en un proceso civilizatorio, ¿no? Ordenado y regido por la ley, con independencia de poderes públicos y con la democracia como signo vital, ¿okay? Signo vital, el oxígeno, ¿okay? del Estado, el Estado sostenido en una democracia gubernamental y por supuesto el gran proyecto galleguiano, que es un proyecto absolutamente pedagógico. Es decir, Gallegos entiende que a todo esto solo se puede llegar erradicando la ignorancia, la violencia, eso está en toda su obra, ¿ok? Y al erradicar ambas cosas, pues se erige el gran mito de la época, que es el progreso. El progreso que va de la mano, casado, en matrimonio con la modernización. La modernización implica progreso. Casi entonces no es que está casado, sino que es hijo de, ¿ok? Eh, Sabiendo que esto tiene obstáculos, deformidades de muchos tipos, y que Gallegos aboga directamente por la educación como sanación, como curación, como elevación, en su famosa frase que todos conocemos, que es gobernar es educar, frase que ha caído dramáticamente en el olvido y que en esa propuesta de gobernar es educar, desde el lado no del gobernante, que lo fue brevísimamente, 9 meses duró el gobierno de Gallegos en el 48, es nuestro primer presidente elegido democráticamente, sino que como escritor, como intelectual, habla siempre de la responsabilidad moral del intelectual para transmitir estos postulados, ¿no? Esta cadena de propuestas que iban justamente a permitir, ¿no? La modernización de Venezuela. El tema de la modernización de Venezuela es un tema candente, porque nadie se pone muy de acuerdo en cuándo se produjo, si es que se produjo. Tenemos los negacionistas del proceso, nunca Venezuela entró en un proceso modernizador, es decir, en ese proceso que podríamos ubicar para el resto del mundo aproximadamente principios del siglo XX, por lo menos en los primeros 30 años. Hay otros mucho más audaces que la calculan para Guzmán Blanco, lo cual es, yo diría que simpático. Guzmán Blanco es en sí mismo un personaje literario, no histórico, si nos ponemos a analizarlo en el fondo. Otros dicen que Gómez realmente, hay dos o tres fenómenos que se dan dentro del gobierno comicista que pudieran apuntar al tema de la modernización. Luego seguimos pensando en los primeros años de nuestra cortísima vida democrática y luego otros dicen que nunca jamás nos hemos modernizado en la vida, pero eso ya es un tema más histórico, social, que un tema literario, pero la literatura recoge esa duda. Si Gallegos en el 22, mentira, mucho antes, cuando Gallegos funda la Alborada, y ahí voy a empezar ya directo,
con las características de la obra de Gallegos. Funda La Alborada en 1909, una revista semanal que reúne a la florinata, ¿okay?, de la intelectualidad de la época. Ya en 1909, Gallegos habla de todo este proyecto y estamos estrenando, ¿no?, el siglo XX. Gallegos nace en 1884, es decir, en las postrimerías, ¿sí?, del 19, y fallece, y no es casualidad, porque nada es casualidad, que ayer se conmemoraba un aniversario más de su fallecimiento en 1969. Así que hoy estamos honrando no solo su figura, su memoria, sino también un año más, ¿okay?, de su despedida. Voy a leerles muy brevemente un párrafo de la revista La Alborada, donde Gallegos expone, ¿no?, su pensamiento y lo que ampara la revista. Salimos de la oscuridad en la cual nos habíamos encerrado, dispuestos a perderlo todo antes que transigir en lo más mínimo con los secuaces de la tiranía. Muchos de nosotros hemos estado a punto de ahogarnos bajo la presión de aquella negra atmósfera, pero nunca de ceder un ápice de nuestra integridad. Hemos de hacer mucho hincapié en esto. Nuestro oscuro pasado nos ha robustecido. Nuestro silencio nos da derecho a levantar la voz, puesto que hemos sido víctimas, podemos ser acusadores. Y bajo este espíritu de rebeldía, que vamos a analizar la rebelión, justamente, se inaugura la presencia de Gallegos en la escena cultural venezolana. Se refiere a la transición, ¿no?, entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que vivió muy joven, pero vivió, y bueno, y por supuesto ya en adelante, a todo lo que fue el periplo, la odisea de la generación de Gallegos, ¿okay?, para llegar a la Semana del Estudiante de 1928, que todos conocemos, etcétera, etcétera. Líneas como estas creo que las extrañamos todos. Extrañamos oradores brillantes, no brillantes solo como encantadores de serpientes que tocan una flauta, sino oradores con peso moral. Y no me refiero a una moral convencional, no, simplemente moral, que de simple no tiene nada. Me refiero a que alguien que ejerza la autoritas, que es distinta al poder, potestas, ¿no?, que la autoritas significaba etimológicamente en griego la capacidad de hacer crecer y nutrir a la sociedad. Y creo que Gallegos pasará, como algunos de nuestros gobernantes, pocos, como quienes hicieron y honraron a la palabra autoritas y no a la palabra potestas, ¿sí?, que es el poder ejercido para ordenar, digamos, el gobierno. Su vocación político-social la trasladó, la exportó a su literatura. No se lee a Gallegos solo por el placer enorme de las imágenes, que las tiene preciosas, sino porque realmente toda la escritura de Gallegos es un ideario transformado en narrativa. Por eso quizá me atrevo a decir esto, aunque no todo el mundo lo comparte, y me parece absolutamente perfecto que no se comparta. Quiero decir que todos tenemos derecho, ¿no?, a opinar de manera distinta, que el Gallegos pedagógico es nos atrapa dentro de su narrativa, y por otro lado, que entrar en contacto con la historia y con la visión del mundo que nos arropa y nos ampara y nos da sentido se hace de una forma mucho más amable y amena cuando se hace desde la literatura que cuando se hace del discurso propiamente histórico, que siempre es un poco más denso, más árido y más pesado.
porque además en el caso de Gallegos, como dije antes, está totalmente implicado y vinculado el intelectual a la regeneración del país, que era, repito, su gran propósito. Pueden leer los números de la Alborada, están digitalizados, buscando, ¿no?, por la revista y vale mucho la pena rescatar ese contacto, ¿no? ¿De qué hablaba Gallegos en ese primer número de la Alborada? De la urgencia de reformar las instituciones, del desarrollo correcto, eficiente de la opinión pública, de la educación escolar y cívica como fundamentos de esa regeneración del país. Si nosotros leemos eso, hoy en día creo que a nadie se le escapa la enorme vigencia, la absoluta vigencia de este planteamiento a estas alturas, que uno podría casi que decir que son bajuras y no alturas. Rómulo Gallegos hace una crítica directa, ¿okay?, del caudillismo, una crítica a la sumisión de un pueblo, por eso la rebeldía y la rebelión están presentes en en toda su temática, ¿no? Considera que un pueblo sumiso es un fracaso social, ¿no? Y que eso se debe a que supone una ausencia, ¿no?, de conciencia social, y es a esa conciencia social a la que él quiere llevar, ¿no?, a la colectividad a partir, bueno, de sus propuestas, por un lado políticos sociales y por otro lado literarias, ¿no? Se dedicó muchísimo a hablar de la función de la prensa, que es algo también poco recordado, ¿ok? Porque habla que de una prensa que tiene que facilitarle al ciudadano su poder, su poder como, su poder crítico y su poder de exigir, ¿okay?, de exigirle a sus gobernantes, ¿no?, la correcta, el correcto ejercicio, ¿sí?, del poder. Y sobre todo que también la prensa debe convertirse en protectora de la ciudadanía, en protectora del poder público. Eso también lo extraigo porque creo que es algo que hay que discutir un poco, en qué se ha convertido el cuarto poder, que es la prensa, y cómo también es un poder que ha traicionado, como tantos otros, sus valores iniciales. Y bueno, habla de la reforma de la escuela, y eso dice mucho, ¿no?, de su magisterio. Haber tenido Venezuela en aquella entonces maestros dedicados a la cosa pública, en el mejor sentido de la palabra, es, ah, es importantísimo de repensar o de reflexionar en ello. Gallegos, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Leandro Mora, recuerdo ellos tres en primera instancia, ¿no? Esa vocación por la superación de la ignorancia, vocación, además, preparación para esa vocación. Es absolutamente maravilloso y muy de aplaudir hoy en día, cuando la profesión del magisterio está materialmente exterminada. Es una profesión despreciada desde el poder y desde fuera del poder. Y eso dice mucho, 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 mucho de la sociedad. Su primer cuento data de 1910, está reunido en una primera colección que se llamaba Los Aventureros, ¿no? Y bueno, por ahí empezó en esa misma época a escribir Reinaldo Solar, aunque terminara mucho después. No voy a contestar ahora el chat, pero como lo leo por encima, él estuvo muy influenciado por la estética modernista, pero no por el ideario o la ideología
Él consideraba que el modernismo, consideraba como tanta otra gente, que el modernismo solo tenía una expresión que era meterse en la Torre de Marfil, eso se refiere directamente a Rubén Darío, que tampoco es verdad, que tampoco es así. Rubén Darío tiene poesías de compromiso político importantes. Pero hay otra corriente, o sea, hay una subcorriente dentro del modernismo que es la representada por, sí, la gran influencia para gallegos, que es José Martí, el héroe de la independencia cubana, el gran poeta y pensador, y yo creo que hemos dejado de leer a Martí y creo que es un error haber dejado de leer a Martí. La sensibilidad de Martí es, bueno, eh, yo creo que podría decir que única para un pensador, un político, o sea, tener también a alguien político y poeta, pero de verdad, no como los otros poetas que andan por ahí, no, no, no. Un político serio y bueno, que no llegó nunca demasiado, murió demasiado joven en plena guerra de independencia. Pero Martí es la influencia más importante en Rómulo Gallegos, ¿ok? Y Martí pertenece, por supuesto, al ideario modernista con peros que el propio Martí acuñó en términos de defensa social y en términos de compromiso social, que a los modernistas siempre se los vio como unos dandis alejados, ¿sí?, de la sociedad. Los rasgos pertinentes a toda la escritura de Gallegos que voy a mencionar ahora, si leyeron La Rebelión, pues pueden irlos pensando sobre eh, el cuento. Por una parte, Gallegos plantea siempre una polarización, bipolarización, porque a veces no es solo bi, entre el medio urbano y el campesino, porque se trata justamente de analizar el momento en que la burguesía provincial relacionada con la tierra empieza su periodo de decadencia para trasladarse a la ciudad, que es un tema de toda América Latina en su literatura. Toda América Latina escribió ese proceso, que era el proceso en donde se pensaba que iba a haber justamente, que iba a triunfar la industrialización y al triunfar íbamos a llegar a cumplir, ¿no?, con el sueño modernizador, que suponía eso, la decadencia, ¿okay?, de lo que podríamos llamar un feudalismo anacrónico, ¿no?, hasta el auge de la ciudad, del cosmopolitismo. Fíjense que está perfectamente marcado, ¿no?, en La Rebelión, está por supuesto marcadísimo en Doña Bárbara, en Canaima, pobre, o sea, en toda la novela de Gallegos, toda, no, hay algunas que solo son regionales, pero en la mayoría de sus novelas, ¿ok? Y esa polarización es el eje que tensa la novela de Gallegos, la escritura narrativa de Gallegos. Cuando va a hablar de las oligarquías, tanto las de provincias, las rurales, las que dominan el territorio rural, como las que llegan a la ciudad, habla de familias decadentes, ¿no?, irresponsables, incapaces de hacerle frente a los cambios que el país necesita, y sobre todo habla de algo muy contemporáneo, y además algo que inclusive el mundo europeo, al que le estaba tan ligado, también recoge como responsable de ciertas debacles históricas. Son las élites que se desvinculan de su rol histórico, las élites que se dedican al buen vivir, ¿sí?, a exprimir un poco la abundancia cuando la hay, y a no producir, a no encabezar, a no ser faros de los cambios que toca realizar, que es lo que se espera históricamente del componente
de las élites de todo tipo, sociales, económicas, intelectuales. ¿Okay? Ahí hay un peso interesante en donde Gallegos hace una denuncia que es dolorosa, casi todas, pero esta es dolorosa, porque no es el pueblo llano en su ignorancia, en su anarquía, en su bestialización, como está en el cuento, ¿no? El hermano Carlos, no, no es solamente eso, no es la guaricha, ¿no? La mujer, casi que la mujer serpiente, la mujer no, no, no es eso. Es que quienes tienen que conducir eso a otro nivel no lo hacen, no lo han hecho. Y, y él pone ahí, ¿no?, un dedo en esa llaga. La otra característica es que Gallegos elige como eje narrativo el viaje siempre. Santos Luzardo viaja a Altamira. Los viajes son dentro de la literatura arquetipos de la iniciación, de la transformación y del cambio. Es decir, se viaja porque nadie al final del viaje puede ni debe ser el mismo que cuando comienza. Aquí el viaje es de la madre de Juan Lorenzo, ¿cierto?, hacia Caracas, para destruir, olvidar, borrar el origen, ¿no?, del niño, borrar su propio error, etcétera, etcétera. Y ese viaje es de transformación para Juan Lorenzo. Me disculpan, pero tengo que beber de vez en cuando. Este es un viaje de transformación indispensable. ¿Okay? Toda vida es un viaje de transformación y ese desplazamiento suele ser del campo a la ciudad, pero en Doña Bárbara se opera a la inversa. Es un viaje que va de la ciudad al campo, porque la figura de Santos Luzardo necesita ese viaje, eso podemos hablarlo un poco más adelante. Por lo tanto, el viaje no es tanto externo como interno, o mejor dicho, hay un diálogo entre el viaje externo y el viaje interno de los personajes de Gallegos. ¿Sí? En este caso, voy siempre de la barbarie a la civilización. Y eso también lo cumple doña Bárbara, ¿sí? Porque lo que pasa es que Luzardo lleva la civilización, ¿sí?, y consigue que sea aceptada por la barbarie, para hablarlo simbólicamente y como una referencia, y en este caso, Juan Lorenzo, que empieza a caer en el abismo de la barbarie, como si hubiera un determinismo, eso es muy propio del positivismo heredado del siglo XIX, que Gallegos tiene también. O sea, no, es dificilísimo luchar contra los determinismos, en este caso era genético, pero también ambiental. Sin embargo, Juan Lorenzo termina por triunfar sobre la amenaza y el peligro de convertirse en la bestia que era su padre, ¿no? Y elegir, sin embargo, puede elegir el camino que podríamos llamar correcto, llevado, por supuesto, por el amor. Eso es muy romántico, me refiero al movimiento romántico. Gallegos tiene una deuda con todos los escritores latinoamericanos de la época, además. Yo diría que hasta de hoy día, con el romanticismo, se recuerda María, Jorge Isaacs, ¿no? La peonía de Rodríguez, que son las novelas románticas por excelencia, ¿no?, de nuestro entorno. O sea, eso está un poco en el ADN de nuestra escritura. Y entonces en esa vida interna hay una transformación, que es la típica transformación de la crisálida mariposa, ¿no? O sea, el gusano que puede, por la educación, por el nuevo contexto, ¿sí?, convertirse en el ser que debe ser. Y ahí tenemos la otra característica de Gallegos, que es la función ideológica del narrador.
O sea, Gallegos nunca escribe separado de su intención pedagógica, ¿sí? Toda novela de Gallegos lleva, eh, eh, inserta, ¿no?, su intención didáctica, ese proyecto de generar conciencia, criterio, fuerza en el pueblo, en quien lo lea, ¿no? El pueblo le costaba más llegar a la literatura, pero era su idea que al final puede que se haya cumplido cuando ya más adelante la democracia constituida lee a Gallegos dentro de los programas de educación. Eso como rasgos, repito, persistentes de toda la literatura galleguiana. Si vamos directamente entonces, una vez visto esto y visto el origen y todo lo demás, a el tema a analizar, no con demasiada precisión, porque no es el caso, ¿no? Lo importante es que veamos cómo todo esto se ensambla en la rebelión. La rebelión nos presenta a una mujer servil, sometida, anulada por un bruto en el sentido original de la palabra, es decir, el ser que no alcanza la racionalidad de lo humano, la sensibilidad de lo humano, el ser que no se relaciona con espíritu, ni con alma, ni con intelecto, el ser básico, el ser primitivo, un bruto que es asesinado bestialmente en respuesta a su propia bestialidad. Y ahí, en ese comienzo, ¿no?, en ese comienzo que ya nos habla del componente de violencia normalizada dentro de la sociedad latinoamericana, porque no es solo Venezuela, ¿no?, en absoluto. Sé que estamos hablando de nuestro país, pero esa es una corriente sanguínea que subyace a todo el continente, ¿no? La violencia que corresponde, por un lado, a la anarquía, ya que no hay imperio de la ley, y que corresponde también a una naturaleza, repito, muy primitiva y muy básica, que no ha podido ser para su momento. Bueno, no quiero meterme en el ahora porque si no, sí es verdad, para su momento dominada, controlada, conducida, ¿sí?, por la razón, que es, en este caso, sinónimo de civilización, y la violencia sinónimo de barbarie. La violencia va a estar presente no solo en toda la obra de Gallegos, sino en toda la obra de nuestros escritores y sí, yo diría que el 90% de los escritores latinoamericanos, con a lo mejor excepciones, como se me ocurre en este momento, Cortázar y Borges, ¿no? Pensando rápido, ¿no? Sin detenerme, sin detenerme demasiado. Esta mujer recoge sus pocas y odiadas pertenencias, menos a su hijo, el hijo que ha tenido con este hombre, se traslada a Caracas, a la capital, en su regreso, ¿sí?, a una ciudad civilizada, justamente a separar a su hijo de la barbarie, a alejarse de ella, pero con la culpa y el miedo de que esa barbarie está en el ADN del hijo, y que no basta con un cambio de ambiente, con una escenografía, ¿no?, para poder decir que el hijo está salvado, ¿sí?, de las garras de la barbarie. Creo que aquí podemos ver con claridad la bipolaridad de la que les hablaba. Me disculpan que se me cayó eso el libro. La polaridad de la que les hablaba, ¿no? Quizá, para decirlo todo, para muchos críticos, para muchos analistas, la escritura de Gallegos
toda la escritura de ese momento, no específicamente gallegos, era un poco maniquea, un poco no, maniquea y madura, o sea, en los buenos, los malos, ¿no? Con pocos matices. Es cierto en algunos casos, quizás aquí, pero quizá también sea cierto en el principio de Doña Bárbara, evidentemente, la civilización y la barbarie parecían líneas paralelas que no se encontrarían nunca. Sin embargo, Gallegos suele terminar, poner el punto final a sus obras con una brillante hibridación, como dije al principio, con un final que habla de la comprensión de la necesidad de que ambos extremos se entiendan, que ambos extremos sean capaces a ver, de ceder, ¿ok? De ceder y aceptar, ceder algo de sus términos, los peores, y aceptar los mejores, ¿no? Y eso es un poco lo que le ocurre a Juan Lorenzo al final, ¿no? O sea, él reacciona con violencia a la agresión violenta porque es lo que correspondía en el momento, lo que puedes poner a razonar con las bestias, con las bestias del otro lado, sobre todo cuando esas bestias no están dispuestas a salir de ese estado, ¿no? Sino continuar en él y hacerlo valer, sino que lamentablemente hay que usar su mismo lenguaje, pero Juan Lorenzo los deja atrás, ¿sí? Con esa frase final, o sea, los deja. Faramayeros, dice, una palabra que yo creo que ya está en desuso, pero que me encanta, ¿no? Faramayeros. Cobardes faramayeros, es decir, ese no es mi mundo y sin embargo yo puedo entender que en algún momento hay que usar el lenguaje de ese mundo. Ese mundo no es para despreciarlo ni para idealizarlo, porque a veces nuestra literatura de polaridades idealiza el elemento campesino, rural, ¿no? De la tierra, lo convierte en un ser idílico y que el campo lo convierte eso en un Edén, y eso tampoco es así. ¿Okay? Eso también es deformante. Y la ciudad tampoco es la vivienda del demonio, ¿no? Es muy rusoniano, aunque Gallego, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Pero matizado, o sea, tampoco la ciudad es la cuna de la corrupción y del mal, y Gallegos hace énfasis en lo que tiene que hacer énfasis. Quiero decir, en lo valioso de las decisiones libres y conscientes de un ser humano. Eres tú, libre y consciente, quien toma el buen o el mal camino. Y claro, eso nos remite a su proyecto educativo, liberador, democratizante, modernizante, ¿cierto? ¿Okay? Si te saco de la ignorancia, tú vas a tener en tus manos el camino libre para elegir lo mejor y lo explicita claramente en su teoría, en sus libros. Juan Lorenzo, sí, le pega, le da una paliza al otro, pero le da una paliza um, porque es el único lenguaje que se puede compartir en ese momento. Pero se aleja, los deja aparte, ¿no? Y con eso se salva, digamos, ¿no? Como les dije antes, cuando se llega a la ciudad se cae en casa de las tías de la Cedeño, y esos son las Cedeño, lo que veíamos antes, la vieja aristocracia arruinada, eh, que un buen día se encuentra de frente con su propia inutilidad, con que son improductivas, absolutamente improductivas, y casi que inútiles hasta que hacen las quesadillas, y yo ahí tengo que
quebrar una lanza a favor de la aparición del humor dentro de la literatura. Siempre me ha parecido ah, curioso que siendo los venezolanos ah, no sé, tenemos una chispa, pero una chispa, de verdad, de las mejores del continente, solo igualable a la de Brasil, porque el altiplano andino nada que ver. Y el sur tiene un humor, pero no es como el nuestro, es otra cosa, más irónico, más sarcástico, más negro. Nuestra literatura no tiene una... no hay humorismo dentro de la literatura. Hay humoristas magníficos, pero fuera de la literatura. De Hopin, por el propio Miguel Otero, cuando escribía humor era una cosa, pero cuando escribía Casas Muertas, Oficina número 1, cuando escribía La Mayor de Humor, ahí no había nada de humor. Había como una especie de muro infranqueable e incomunicado. Entonces, nuestro humorista dentro de la literatura, por supuesto que es mi ídolo, Julio Garmendia, el primero, no Salvador, ¿no? Julio Garmendia, que es el gran humorista dentro de la literatura. Pero no tenemos una literatura donde se evidencie nuestro sentido del humor, que repito es de los mejores, o quizá el mejor de todo el continente, ¿no? Y cuando aparece lo de las ventas de las quesadillas y que no se sepa y que no se diga, y entonces el otro grita que las quesadillas son de la Cedeño y la Cedeño se quiere morir, hay toda una línea, ¿no? Que dulcifica esa caída estrepitosa que daba, supongo que da también tanta vergüenza socialmente hablando, ¿no? Porque no se puede saber que trabajas y ahí reproduce, bueno, algo que hemos heredado, por supuesto, de toda la Europa, ¿no? La Europa más rancia. Trabajar era algo pecaminoso, ¿no? Y eso en Francia, en Italia, en Europa, en España, etcétera, etcétera, ¿no? No, se trabajaba la gente de más dudosa moralidad y no al revés, ¿no? Y eso solo se supera ya mucho tiempo después con la revolución industrial, pero no en principio, ¿no? Y bueno, tienes que la Cedeño también tiene caracteres distintos, tienes la que es un tronco seco, tienes la que es cariñosa, pero también tienes todo ese refugio bellísimo de la familia, de cómo quieren al niño, de cómo el niño les son solteronas, entonces como el niño es su luz, ¿no? Y vamos a ver por qué digo esto, porque esto tiene importancia en términos de dónde apunta el cuento por debajo, ¿no? La primera presentación de Juan Lorenzo es como Juan, como Mano Juan, cuando crece, cuando el viaje ya está por concluir. Su primera transformación, la primera ala, se puede decir, de la mariposa, es el muchacho pendenciero con malas compañías, bravucón, diríamos hoy en día, malandro. ¿Okay? Ese es el primer Juan Lorenzo que aparece con gran sufrimiento lógico de la madre, e incluso transmitido al lector, ¿no? Bueno, pareciera que vamos por el camino del determinismo, ¿no? De la sangre y de que no va a poder con ese peso que lleva sobre los hombros, camorrero, patán de barrio, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? En las peleas callejeras, en la esquina de Gradilla, además la descripción de Caracas. Caracas es una ciudad a la que nadie ha novelado como merece. Ustedes saben que hay novelas que quienes las protagonizan realmente son las ciudades. Quizá París sea la novela más protagónica, ¿no? Eh, Balzac, indudablemente. Víctor Hugo, sobre todo. O sea, el romanticismo y el realismo, Stendhal, o sea, es París, ¿no? Uno dice, no, porque París es preciosa. No es solo eso. Es Buenos Aires, que también es preciosa. Ha sido novelada. Caracas le falta un novelista, porque Adriano González en País Portátil hace un recorrido por Caracas en autobuses, bueno, ¿no?
Andrés Barazarte, pero no es Caracas, ciudad, ¿no? Después del poema maravilloso de Pérez Bonalde, Caracas necesita quien la cuente, como el coronel no tiene quien le escriba, pero Caracas no tiene quien le escriba narrativamente hablando. Una cosa es el fogonazo, la mención, pero que Caracas sea protagónica, todavía es una deuda, ¿no? que creo que se tiene. Por supuesto que esa primera transformación, hasta que, por supuesto, volvemos a lo que es el corazón del movimiento romántico, que es el idilio, ¿no? O sea, pero ojo, el idilio entendido, sobre todo aquí, como el amor como pedagogía también, ¿saben? No solamente como el crush, o sea, como el impacto químico que ahora está tan de moda hablar de eso, oxitocina y no sé qué, no sé qué, no. No solamente como el flechazo, el amor como un proyecto pedagógico, el amor que transforma, el amor que cambia a la gente, el amor que lleva a lo mejor de cada quien. Ese concepto que también está en gallegos y que, bueno, es un concepto que data inclusive de finales de la Edad Media, nace allí, ¿no? Lentamente, llega hasta nosotros con muchas transformaciones, es el que está allí presente, ¿no? Eh, Hace que Juan Lorenzo quiera ser el que quiere ser en el fondo, el que merece ser en el fondo, y el que necesitan que sea, ¿ok? Y aquí es donde entra lo que yo llamo el subtexto o lo podemos llamar el referente. Juan Lorenzo es Venezuela. ¿Okay? Juan Lorenzo es el hijo de la violencia, el que tiene una paternidad criada y creada en la barbarie, ¿sí? Que se va a poner en contacto con el incipiente, si queremos llamarlo, no lo sé, proceso civilizatorio de la ciudad, del cosmopolitismo, para poder ir traduciendo ese lenguaje al suyo e ir prestándole su propio lenguaje para la transformación, ¿sí? Y que en principio, y esto es el principio de esa Venezuela que para Gallegos era desde la independencia, por supuesto, hasta, estamos en 1922, y ya Gómez, ¿no? O sea que todavía se está allí y que todavía se duda de si va a poder salir adelante, si se entiende. O sea, ese Juan Lorenzo que está dentro del cuento es una Venezuela que todavía no solamente le pesa, sino que se rinde ante la fuerza de ese origen violento nunca, ¿no? Superado, y que parece que va a sucumbir y que parece que va a ser eterno. Y cuando él entra en ese vértigo de dejarse arrastrar, ¿no? Por los individuos que son indudablemente también legado de la barbarie, legado no, exponentes de la barbarie, tiene ese momento de luz que se da a través del amor, en donde Gallegos claramente habla de algo que dijo en todos sus discursos, sería fantástico también leer al Gallegos, ensayista, articulista, porque él habla eso, de que para que eso se verifique en este país hay que amarlo. Pasa que como el verbo amar es un verbo tan trillado, tan usado para cualquier cosa, cuando se dice todo el mundo queda un poco, ¿no? Escéptico y un tanto paralizado, ¿no? Amarlo, vuelvo entonces a la definición de autoritas etimológica de los griegos. Nutrir y hacerlo crecer, alimentarlo y hacerlo crecer. A los que amamos, los nutrimos y los hacemos crecer. Y nutrición no se refiere, ¿no?, a la comida solamente.
Se refiere a nutrir el espíritu de los pueblos, a nutrir el alma de los pueblos, a nutrir su identidad y a que se sientan orgullosos de ella, ya que lleguen a ser exactamente como Juan Lorenzo, lo que deben ser, lo que en el fondo quieren ser, aunque no lo parezca, y sobre todo lo que se necesita ser. Venezuela necesita ser otra cosa que todavía yo misma no puedo ponerle nombre. Si, bueno, yo llegué hasta aquí y he hablado mucho, yo prefiero hablar un poco menos, pero quería exponer todo lo que ha sido mi trabajo sobre el tema hasta ahora, trabajo que no termina nunca, porque siempre le voy encontrando otras y otras cosas. Y bueno, yo ahora sé que quiero además, me encanta escucharlos a ustedes y que hablemos entre todos, o nos escriban como sea el proceso. Bueno, María Dolores, muchísimas gracias por esa charla tan profunda. Tenemos varias, tú sabes que lo que acostumbramos aquí es que respondemos primero las preguntas del chat. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas tú te has referido ya, pero vamos a empezar por el orden en que se hicieron. Perfecto, sí. Entonces, aquí la primera pregunta dice, Bertrand Russell consideraba que las humanidades y las ciencias son equipotentes, son el resultado del quehacer humano, tienen un carácter complementario en el desarrollo de nuestra civilización. Esa visión extendida en el sector de la humanidad, que tiene estudios, que tiene supuesta preparación, me imagino que están preguntando si esa visión es extendida para la gente que tiene estudios y cierta preparación. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en los últimos años ha habido toda una reconsideración del postulado, el paradigma según el cual ciencias y humanidades no se encuentran, digamos, tienen un desacuerdo, un desencuentro. Fue durante mucho tiempo, efectivamente, tratado como un divorcio, ¿sí? Al punto, una de las cosas que yo más extrañaba es que cuando se decía intelectuales, nunca se pensaba en la ciencia. Se pensaba que el intelectual era única y exclusivamente del campo de las humanidades, cuando realmente un médico es un intelectual, un físico es un intelectual, un químico es un intelectual, o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, les puedo explicar. Así que yo creo que una de los logros, digamos, de abrirnos la mente en los últimos tiempos, no sé, ¿cuándo podría decir yo que esto ha pasado? Es muy reciente, ¿eh? Yo ni siquiera creo que estuviera en el siglo XX, sino quizá a partir de los últimos años, o principios del XXI, es haber empezado a incluir dentro de una definición de élites, si se quiere, no tiene por qué serlo tampoco, pero de intelectualidad, de contribución intelectual a la sociedad, a los científicos, tanto de las ciencias puras como de las ciencias aplicadas, e inclusive a los servidores públicos, es decir, cualquiera que, defensa civil, un jefe de policía, estoy refiriéndome en general, no me refiero a nuestro ámbito en particular, sobre todo por la cita Bertrand Russell, ¿no? O sea, en general, el mundo ha ampliado eso y creo que eso habla de un darse la mano y de un acompañarse inteligente de ciencias y humanidades como debió ser siempre. Descartes era matemático y filósofo, bueno, claro, el trivium y el quadrivium, o sea, cuando solo se estudiaban 3 o 4 cosas, la especialización no había aparecido, todo el mundo era todo, ¿no? No tanto como Leonardo, que era pues, la cumbre de todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que todo el que tiene ideas es intelectual, no importa cuál es la procedencia de esas ideas constructivas, por supuesto. Bueno, te preguntan también cuáles fueron los referentes literarios que influyeron en la narrativa de Gallegos. Fue compartida por sus contemporáneos.
¿qué distancia, acercamiento tenía la población con el gallego que describe? Ok. Como dije antes, yo creo que José Martí es la clave, ¿no?, de la escritura de gallegos, pero también le debe mucho, y lo dijo siempre, Andrés Bello, Lisandro Alvarado, Cecilio Acosta, ¿sí? Y José Martí son los grandes referentes en términos de pensamiento, y luego, como también dije, la narrativa de estirpe romántica y los españoles realistas del 19. Gallegos era un lector de Benito Pérez Galdós, importante Benito Pérez Galdós, ¿no? Era, digamos, la cumbre de la narrativa en español del siglo XIX. No, leía francés, leía inglés, leía todo eso, pero uno ve un poquito a Pérez Galdós, si se quiere, un poquito, en la escritura galleguiana. Fue compartido, aplaudido por sus contemporáneos. Gallego pertenece al mundo del que sí fue profeta en su tierra en términos de escritura, no en términos políticos, pero sí en términos de escritura. En 1929, que es la primera edición de Doña Bárbara, en Madrid, Gallegos gana un premio, o sea, la novela gana un premio y es elegida por la Asociación de Libreros de la ciudad como la mejor novela del año 29. Es decir, es un hombre que respetadísimo en su momento histórico, ¿okay?, como escritor y como pensador. El término de la cercanía con el pueblo ya es mucho más difícil, no solo de saber por mí, sino inclusive de medir, ¿no? Estamos hablando de un país no alfabetizado, estamos hablando de un país con mínimas cuotas de escolaridad, que es justamente lo que él pensaba revertir, y por lo tanto yo diría que a ojo de buen cubero, o sea, a la distancia, que por supuesto que fue leído y aplaudido por los grupos privilegiados que tenían acceso a la educación, a la lectura. Pero quiero poner un pero y es mío. No es algo que haya leído en ninguna parte, no puedo dar una cita como todo esto podría decir de dónde sale. Y es que no hacía falta leer, porque todavía había una oralidad importante para la transmisión de las ideas y del pensamiento, y una de las sospechas que tengo es que lo que Gallegos escribía se contaba, es decir, se oía contar a los prohombres de la época que tenían relaciones de comercio, servidumbre o productividad con gente que no leía, pero con a la que podía contarle, ¿sí? Y que había entonces una transmisión, si se quiere, del ideario galleguiano, o no ideario teórico, pero sí de la historia. Eso tendría que poder probarlo y me cuesta porque la distancia, el tiempo y la falta de registro, ¿no? Sin embargo, en el mundo europeo, que tenía otra composición, Gallego fue muy conocido, estoy hablando de España concretamente, pero absolutamente reconocido, igual que Uslar, o sea, gente que satisfizo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Se hizo dueña del mundo literario español en esa época, ¿no? Finales de los 20, principios de los 30, y eso es un mérito enorme. Quizá la falta de respaldo popular, aun siendo Gallegos un hombre absolutamente del pueblo y para el pueblo, los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa estarían orgullosos de él. Su estrepitosa caída política, que no es una... Sí, bueno, no, iba a decir que posiblemente tuviera que ver con falta de respaldo popular, pero no es cierto. Eso es el tema militarista. O sea, hubiera tenido, no tenido, dejado de tener el tema del golpe militar. Era inevitable en una figura intelectual, racional y sensible por naturaleza, que además iba contra la violencia, contra el autoritarismo, ¿no? Y a favor de la educación. O sea, eso iba a pasar porque eran los valores contrarios, ¿sí?,
a los valores precedentes, y no me refiero a ese paréntesis sorprendente y asombroso que tuvimos con eh, López Contreras y Medina Angarita, que realmente yo creo que amerita mucha más revisión de la que hacemos, porque ese es como un prólogo maravilloso maravilloso y repito, sorprendente y asombroso a Rómulo Gallegos. Nada que ver con Pérez Jiménez luego, ¿no? No Te sé si lo conté. preguntan, perdón, te preguntan, ¿no será que el militarismo en Venezuela para resolver la anarquía tomó el camino que ladinamente adoptamos al defender el absolutismo del poder de Fernando VII, dado que nuestros libertadores, a excepción de los hombres como Juan Germán Rocío, no comprendieron las bases éticas y morales que sí infundieron los fundadores de la Revolución Americana, y razón por la cual esta democracia aún persiste con sus mecanismos de regulación del Leviatán? Ya está. Ah, no sabría qué decir, porque la generación del 18 en Venezuela, los intelectuales del 18 en Venezuela, son realmente espléndidos y extraordinarios. Nosotros no tuvimos una playa de un Olimpo de dioses intelectuales, ¿no? En el 18. Me refiero, bueno, yo creo que el primero de todos es Francisco de Miranda, ¿no? Absolutamente, yo creo que no hay hombre histórico en ese momento que le llegara a los pies a Miranda, ¿no? Y bueno, seguimos con Bolívar, que bueno, ya es una referencia conocidísima, y bueno, todo, Sucre, o sea, toda la playa de la independencia, además no solo en Venezuela, porque eso va Petión en Haití, va O'Higgins, va a donde quiera, y vamos a los americanos, por supuesto. Es, son los herederos y además los defensores del legado enciclopedista y de la ilustración europea, ¿sí? Que traen a América todo ese planteamiento, y además, como ustedes saben, todos eran masones, absolutamente todos eran masones. En el caso de Miranda tenemos bueno, para los que pueda parecerle, el orgullo de que el señor era el venerable de la logia más grande e importante de Europa, que estaba situada en Londres. Entonces, claro, yo digo, allá hay algo más, ¿ok? Hay algo más, porque no era solo Rocio, ¿no? O sea, pero ya el propio Bolívar es una figura que combina el logos racional del enciclopedismo con un autoritarismo interesante de estudiar. Miranda, también menos, pero también. La frase famosa de bochinche, bochinche, esto es puro bochinche, que es la manera de traducir al más criollo, la anarquía. A Miranda lo desespera, un hombre, bueno, un general de la Revolución Francesa, rusa, el asesor de Catalina, todo. O sea, cuando viene a Venezuela no soporta el nivel, ¿no?, de anarquía de la sociedad y del estamento militar y de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso va por el lado de nuestra larguísima fila india de militares en el poder, ¿no? Que de una manera, y voy a volver al tema civilización-barbarie, de una manera bárbara, por una parte acentúan el tema bárbaro desde el punto de vista de la violencia, pero por otro lado aplacan, no terminan, solo aplacan el tema anárquico. Es decir, Gómez acaba con el caudillismo, lo cual es a su favor totalmente a su favor, porque aquel cuero seco del que habló Guzmán Blanco, ¿no?, que se levanta, cuando lo aplasto por un lado, se levanta por otro, es el exponente de nuestra anarquía, ¿no? Entonces, claro, los militares al poder han tenido siempre esa aureola, yo creo que un poco manipulada de mito, de que, bueno, yo soy el único que puede con este atajo, ¿no?, con esta gentará que dice por ahí, ¿no? Con este gentío, porque nosotros no somos una sociedad, como dicen ahora últimamente, somos un gentío. Bueno, eso ya lo decía Guzmán Blanco.
Eso ya lo decían en la federación, ¿no? Entonces, es un tema de recurrir a el mecanismo más primario, que es vámonos con un militar para que ponga orden. Esa es la frase. Acuérdense del cesarismo democrático, Vallenilla Lanz, etcétera, 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 ¿no? Y lo peor, o lo mejor, lo mejor nunca, pero quiero decir para mí, de lo peor es que no lo resuelven. Yo no sé si conocen un filósofo español que se llama José Antonio Marina, que tiene un libro maravilloso, ¿no? Que se llama La inteligencia fracasada, historia de la estupidez humana, que es uno de los libros que más me han gustado en la vida en términos teóricos, que dice que una cosa es terminar con los problemas y otra cosa es resolverlos. Que la historia de la humanidad, y no dice de este pueblo ni de aquel, la historia de la humanidad es la historia de problemas terminados, pero no de problemas resueltos. Y como no se resuelven, el problema sigue y sigue y sigue. Y eso es lo que vemos hoy en nuestro entorno y en otros entornos, léase Rusia, Ucrania, por ejemplo. No sé si contesté, pero Sí. por ahí voy. No soy experta en militarismo. Mira, ¿cómo compara la confrontación entre la idea de que el gobernar es efectivamente educar, particularmente frente a la amenazante alternativa de la barbarie asumida por Rómulo Gallegos, con la asumida muy anteriormente por José María Vargas? Ambos no pudieron continuar en sus cargos de presidente. ¿Qué lectura nos ofrece esto en cuanto a que se trata de dos eventos separados por casi un siglo? ¿Qué nos dice en cuanto a la educación de nuestro pueblo, particularmente por la prevalencia de la barbarie en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que justamente es algo que expone categóricamente el problema de la inconsciencia, ¿sí? Porque lo que se adquiere y lo que se necesita es conciencia, inclusive yo diría que antes de libertad, porque libertad sin conciencia es una amenaza y un peligro gigante, cosa que hemos visto nosotros y sufrimos en carne propia. Entonces, Vargas, por supuesto, estamos hablando otra vez de un humanista, médico, intelectual, que por supuesto, igual que Gallegos, defiende, o sea, pacifista y anti-barbarie, y por supuesto que no puede terminar su mandato, porque, a ver, yo creo que la fuerza en Venezuela, el poder por la fuerza, para no decir solo que encarna el militar, indudablemente que encarna el militar, es un mito. Los mitos tienen unas raíces emocionales profundas. El mito no se razona, el mito no se explica. El mito es como una semilla plantada dentro de, del cerebro y también de la psique, que te está la emoción, y ese mito tiene tal fuerza que traspasa el tiempo y el espacio y sigue allí. Para poner el tercer ejemplo que usted ponía, bueno, tercero no porque no había ningún intelectual en el poder, pero quiero decir que cuando Chávez llega a la presidencia, ya llevábamos rato escuchando a mentes disque, me perdonan, preclaras e intelectuales diciendo, aquí lo que hace falta es una bota, aquí lo que hace falta es un látigo, es decir, hay un mito en la sociedad civil absolutamente arraigado, ojo, y que no tiene que ver con la ignorancia ni la preparación, porque el mito no tiene que ver con eso. Cuando un hombre gana unas elecciones con el 82% de los votos, señores, por él votó todo el mundo, el de abajo, el de arriba y el del medio. O sea, no es que lo votaron las masas incultas, no, eso es un autoengaño. A mí me parece que una de las peores cosas que Venezuela hace y que no asumimos es contarnos lo que nos gusta contar, oír lo que queremos oír, decirnos lo que queremos. No, no, hay que ser absolutamente valientes para mirarnos en un espejo. Por Chávez votó todo el mundo, de cualquier nivel. Entonces, claro, ese es el problema, que no está el mito de la paz ni el mito del hombre,
y del rescate, la educación. De hecho, yo voy a hacer una pregunta muy incómoda y muy fea y nada agradable, y es, ¿a quiénes les ha importado invertir en educación en Venezuela? ¿A qué gobierno? A los 2 o 3 primeros gobiernos democráticos, porque estaban en manos, vuelvo a decir, del magisterio. ¿Ok? Porque estaba Luis Beltrán Prieto detrás, y entonces hablo, por supuesto, de Betancourt y de Leoni, y casi tengo que decirles que paremos ahí, casi, con dolor, hay que decir que hasta ahí llega. Como dolor de Venezuela, una Venezuela que no tenía el respaldo educativo que merece tener, y no hablemos ahora de lo que está pasando, porque pertenezco al gremio y mejor es que ni hablemos, porque entonces yo lloro, ustedes no, pero yo lloro. Entonces o sea, ese es el problema, ¿no? Claro, pero es un problema del mito, de cómo está imbricado, y claro, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para destruir el mito? Muy difícil, no imposible, ojo, pero hay que tener voluntad, y hay que tener voluntad desde el Estado y desde quienes están a la cabeza del Estado. Eso no es desde abajo. La pregunta que sigue, Eduardo, porque están las dos muy vinculadas, ¿no? Ok, ¿cómo podemos llevar a gallegos a nuestras escuelas y liceos de nuevo? ¿Cómo podemos llevar a gallegos a nuestros hijos en el exterior? Sí. Bueno, yo tengo un programa pensado, tengo primero un programa ya elaborado que me ha dado unos resultados buenísimos, que es agarrar una serie de cuentos venezolanos, 10 cuentos, pues son cortos, como este caso La Rebelión, para explicar a Venezuela desde esos cuentos, y hacerlo ameno, y hacerlo accesible, y que no sea ese peso, ¿no? Que ha alejado a nuestra gente de la lectura de nuestra literatura y de nuestros pensadores. Y había pensado hacer lo mismo con novelas para, creo que lo iba a llamar algo así, novelas para entender a Venezuela. Después estaba pensando hacerlo por sectores, ¿no? Las novelas que hablan de Gómez, las novelas que hablan de la independencia, las novelas que hablan de los años 60, de la guerrilla, o sea, hacerlo así. Ojo, no estoy vendiendo pensando que tenga que ser yo. Con esto lo que quiero decir es que hay que revisitar la literatura, revisitarla con ojos contemporáneos. No podemos seguir enseñando la literatura como se enseñaba en el siglo XIX para un siglo XXI, lleno de videojuegos, imágenes, redes sociales, ¿no? Que hace que la gente joven no rechace, ¿no? La enseñanza, ¿no? Tradicional. Y eso es lo que yo quisiera ofrecer, no para que lo haga yo, sino que yo puedo inclusive darle el programa a quien lo quiera, con tal de llevar, como dice la Ingrid Betancourt, a gallegos, ¿no? A expandir el linaje ideológico de gallegos y hacer de gallegos hacer de gallegos más un mito, ¿no? Que el mito militarista o el otro mito, ¿no? Que se pudiera constituir gallegos en un mito iluminador, en un faro, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que revisar la manera de enseñar, ¿no? Como principio absoluto. La siguiente pregunta es, ¿cómo supones que fue el proceso creativo de Gallegos post-derrocamiento y si piensas que pudo haber sido distinto de haber concluido su periodo constitucional? Yo creo que había una pregunta antes de esa sobre los juegos interactivos. No, hay comentarios, nosotros usualmente Ah, los... perdón, ok. Sí, entonces voy a la respuesta, perdón. Ah, yo creo que el proceso post-derrocamiento fue lógicamente menos fecundo, bastante menos fecundo y menos ocurrente, de otra calidad. La brisna de paja en la hierba, las últimas novelas de Gallegos son otra cosa, y de hecho duermen en un silencio que a mí me parece sano, porque si no nos quedamos con esa
imagen final del hombre decadente. Ojo, la decadencia es natural, todo el mundo tiene un proceso decadente. Pensemos en García Márquez, que terminó escribiendo algo terriblemente vergonzoso, ¿no? Al final de sus días, que ya te digo, yo prefiero olvidar que escribió Memorias de mis putas tristes porque es eso, es un proceso decadente, ¿no? Pues porque es lógico, la, el proceso de energía y de creatividad está muy ligado al proceso de felicidad o a la energía, ¿no?, positiva que tenemos. Cuando nuestra energía no es tan positiva, pues decae. Sin embargo, él hizo otras cosas brillantes. Fue un embajador de nuestra cultura único, insuperable en México, ¿sí? El cine se apropió, ¿no? El cine mexicano, que era la mejor industria del cine que había en América Latina, se apropió de su escritura y la hizo brillar en la pantalla, ¿no? Hay una anécdota muy buena de él cuando conoció a María Félix y vio aquel mujerón despampanante, con la boca pintada de rojo, fumando con boquilla, con un escote pronunciado y en pantalones. Esto me lo contó su hija Sonia. Él fue a los estudios porque lo invitaron, ¿no?, a, a, a visitar la filmación, y me dice Sonia, cuando mi papá vio que esa mujer iba a ser doña Bárbara, a mí me agarró por un brazo y me sacó y me dijo, llévense a la niña de aquí. Porque, y después hablaba horrorizada, decía, ¿cómo se te ocurre que esa mujer va a ser doña Bárbara? Eso es otra cosa. Porque claro, y yo decía, no, le decía yo, Sonia, no es otra cosa. Ella es una devoradora de hombres con otro estilo, pero es lo mismo. Ese cuento me lo contó ella y me decía, mi papá no quería que yo ni la viera, yo la admiraba, porque decía, esta mujer me va a pervertir a la muchacha. Dice que su papá era muy celoso y muy estricto y muy severo, ¿no?, con la educación de ella. Entonces yo creo que aunque pudo haber un proceso creativo que disminuyó, ¿ok? La vida siempre te retribuye cuando has sido generoso con ella. Y este pase al cine, ¿sí?, recuperó mucho de su estatus. Bueno, luego, muerto, ya fallecido, vinieron todas las series televisivas, etcétera, etcétera. Y yo creo que todavía hay una deuda cinematográfica y televisiva, ahora que hay televisión en streaming con gallegos, porque sus historias son fantásticas. Alguien decía más arriba de, claro, acaba de salir una novela gráfica sobre gallegos, acaban de editarla hace nada. Eso es, llevarlo a los formatos atractivos de la contemporaneidad. Yo creo que ese sería, él como Teresa de la Parra, como Ular Pietri, o sea, llevarlos a terrenos más atractivos. Bueno, te felicitan y te preguntan, ¿qué simbolismo para el desarrollo de la democracia puede tener que en la rebelión Juan Lorenzo se rebele contra su casta? Sí, yo diría que el simbolismo que tiene es hablarnos de la recuperación de un sistema de valores sano y no este sistema de valores inverso en donde el héroe nacional es el coqui, ¿ok? Es decir, es Juan Lorenzo diciendo no a el salvajismo, mi casta, ¿sí? Mi padre, que es mi casta, es no. Yo quiero pertenecer a la casta de los valores sanos, correctos, que volvemos a decir, simboliza el país. O sea, no al autoritarismo, no a la violencia, sí a la pedagogía, a salir de la ignorancia, ¿ok? Y en términos de democracia, tendríamos que decirle que no a muchas cosas, y quizá la primera de ellas a rebelarnos contra nuestra casta es la corrupción. Hasta que nosotros no le digamos no a el camino corto y al camino torcido y a la trampa, pues yo creo que la casta que nos
marca seguirá, ¿no?, sobre nosotros y no alcanzaremos un rumbo realmente democrático, porque democracia es sinónimo de modernización, como dijimos al principio, ¿ok? Y no la podemos tener en la medida en que no hagamos como Juan Lorenzo, ¿no? ¿Okay? Y el golpe se lo demos a la corrupción, no a la democracia, que es lo que estamos haciendo. Le hemos abierto las puertas y mucho más que las puertas. Hemos entrado por ese embudo de que la corrupción ha sido la normalización de estos 22 años. Había corrupción antes, ha habido corrupción desde la colonia. No sé, no he investigado si los indios eran corruptos, pero no sé, me atrevería a pensar que a lo mejor también, no lo sé. La corrupción vino de España, es posible, pero el crecimiento exponencial es absolutamente demoledor, demoledor y desesperanzador. Yo pienso que eso es así. Educar para la anticorrupción. Bueno, vamos ahora a la última pregunta y después vamos al derecho de palabra. La última pregunta es, ¿quién es el gallego de nuestros días? Ay, señor Carlos, ay, qué pregunta tan buena, porque no lo he pensado, pero sí necesitamos un gallego en nuestros días, porque necesitamos Quijotes, porque gallego siempre me pareció la mejor representación de un Quijote. En Venezuela también José María Vargas, esa figura idealista que tan necesaria es, porque sin ideales no hay avance. Sin ideales la utopía, en vez de acercarse, se aleja. Y yo creo que Gallegos era un pensador utópico y yo defiendo la utopía. Hay gente que no, ya saben, se van a ver, no, yo sí. Yo creo como Leonardo Padura que si no hay utopía, no crecemos y que los grandes avances de la humanidad han sido producto de los hombres que creyeron en la utopía. ¿Quién es alguien en este momento utópico? Yo por el campo político no veo absolutamente a nadie de ningún bando, lado, ni punto cardinal, ¿sí? Ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Y por el lado artístico, tengo que pensarlo, no puedo decir cadenas. Cadenas poéticamente sí, pero Gallegos iba más allá del campo narrativo. Y para que haya un gallego en nuestros días, tendría que estar mucho más vinculado a al espacio público y a la acción política. Y él tiene una acción política en la palabra, maravillosa, maravillosa esa frase, que hace colgada de un fusil la palabra amor. Eso es las frases bueno, más impactantes de Rafael Cadenas, que hoy está de cumpleaños. Y bueno, de más está hablar de la admiración por nuestro poeta más grande internamente, pero sobre todo más conocido en el exterior por los premios que ha ganado. Y los invito a leer poesía, de paso. Pero esa figura que fue Gallegos, que es alguien que no solo fue un escritor para el cambio, y no fue solamente, sino además fue alguien que en la acción política producía, no tendría que buscarlo. Creo que sí, que Cadena se aproxima porque su escritura lo vale, porque es un hombre reconocido en España concretamente, como lo fue Gallegos. De hecho, el homenaje de hoy está invitando el Instituto Cervantes, su presidente a la cabeza, Luis García Montero, pero no sé si es completa la figura, ¿no? No sé, y por eso no me atrevo a decir que sí totalmente, ¿no? Sino que sí, por va de cadenas se le acerca. Pero es que la poesía es más elitesca que la narrativa. Y los que conocemos a Cadenas somos una mínima parte. Cadenas para dejar bien asentado ese legado anti-autoritarista y pro libertades, necesitaría también llegar más lejos, y ahí hago el apunte de que hay que
volver a enseñar poesía en la escuela, hay que volver a leer poesía en la escuela, porque eso se ha perdido, hay que volver a leer en voz alta, hay que recuperar la capacidad de recitar, en fin, una cantidad de cosas, e inclusive dentro de los nuevos formatos, que es perfectamente posible hacer, totalmente. Pero si Bueno, se me ocurre a alguien, yo escribo a los intermediarios y les digo, pensé que tal persona podía ser. bueno, con eso finalizan las preguntas del chat y vamos a dar el derecho de palabra. Están anotados Eddie Ramírez y Juan Uric. Adelante, Eddie, 3 minutos, recuerda. Muchas gracias, María Fernanda, María Dolores, por esta excelente charla. Realmente nos proporcionaste un viernes bien gratificante. Bueno, te iba a preguntar sobre el gallegos en el exilio, después del año 48, ya la contestaste. Me impresionó un poco y me preocupó porque me puse a calcular ahí la edad de gallegos y estaba entre 65 y 74. Y en este grupo hay mucho viejito. Imagínate que el más joven soy yo. Entonces, allá hay algo que realmente preocupante. No, y me encantaron también tus comentarios después de la charla, después de hablar de Gallego, contestando las preguntas. Tú bien dices que Gallego realmente no lo tumbó el pueblo, lamentablemente tampoco lo apoyó el pueblo. Recordemos que tanto la militancia de Acción Democrática como de URD prácticamente avalaron el golpe del 24 de noviembre del 48, ¿no? Porque realmente Gallegos heredó toda la problemática del trienio anterior con la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y eso sin duda lo afectó mucho. Pero aparte de eso, no era el político capaz de manejar esa situación. Tan es así que eso lo reconoce tanto Betancourt como Carlos Andrés Pérez, de que realmente no era. Y el mismo Gallegos llegó a decir en un momento dado que entre él y Betancourt ni siquiera se dirigían la palabra, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ves la situación de los intelectuales en la política? La política debe haber un intelectual, es reñida esas dos posiciones de intelectual, de escritor y de político. Y muchas gracias. Yo diría que hay ejemplos de que no es así, ¿no? Václav Pavel en Checoslovaquia es para mí un ejemplo absolutamente maravilloso de los hombres que más admiro, ¿no? Un intelectual al frente de un país complejo, todos sabemos, ¿no? Se pueden leer sus discursos y sus cosas, yo creo que es alguien que uno no sé, lo conmueve y alguien que pudo perfectamente gobernar, ¿no? Eh, yo creo que en nuestro medio es el problema. El problema es, volvemos al mito del poder entendido como sojuzgamiento, el poder entendido como eso, desde la violencia, desde el, no sé cómo llamarlo, desde la voracidad, ¿no? Desde la voracidad de todo tipo, además, ¿no? Porque si tú entiendes, volvemos al tema autoritas, la autoritas está mucho más ligada, pero mucho más ligada a, a la intelectualidad, ¿sí? Que al poder autocrático, al tirano, a todo aquello. Entonces creo que tiene que ver eso con nuestra mitología del poder, que, que acude siempre al fusil, a la bala, a la bota, ¿no? Al aquí mando yo, inclusive en los civiles, porque también le pasaba a Guzmán Blanco, ojo, ¿no? Aquí mando yo. Y todo, o sea, a esa idea de padre, pero padre, no el padre bíblico del Nuevo Testamento, sino el antiguo, ¿no? Al padre cruel, ¿no? Que es algo así. Bueno, después hablamos de Churchill. Eso está un poco en que nosotros no podemos, no hay conciliación, ¿okay? Todavía entre nosotros, y eso pasa porque
que no hemos alcanzado el grado de modernidad suficiente, porque modernidad es madurez, madurez para entenderlo, ¿no? Es cierto, Gallegos era un idealista, un Quijote, y ustedes ya saben cómo termina el Quijote, ¿no? O sea, todo el mundo se burla, pero en la segunda parte del Quijote, todo el mundo reconoce que sin un hombre como el Quijote, la vida es mucho más gris y mucho más triste y mucho más apagada y además no tiene sentido. ¿No? Entonces, cierto, cierto. Él no hubiera podido de ninguna manera llegar más lejos. Vargas tampoco, pero por eso hay una idiosincrasia que hay que modificar y yo sí estoy de acuerdo que se modifica desde la educación, por supuesto. Bueno, el último en la palabra es Juan Uric. Adelante, Juan, 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, realmente interesante. Mira, en relación a todo esto que comentaste sobre la intelectualidad de los científicos o la intelectualidad de la literatura o el arte, eso fue un tema en mi época, mediados de los años 70 universitarios, que lo viví de cerca, lo mismo que un compañero aquí, Rafael Martín. Viviendo en el IBIC, eso siempre fue una discusión, ¿no? En seminarios que teníamos con Marcel Roche, etcétera, etcétera. Pero motivado en parte a eso, yo me fui a la escuela de letras, ¿no? Ya había terminado, quería tomar unos créditos extra porque ofrecieron una materia que se llamaba Utopías, que lo daba Gioconda Espina, ¿no? Y justamente en esa búsqueda, tú sabes a qué me refiero. Y nosotros pudimos ver, o yo pude ver, es decir, ellos en ese grupo les produjo un enorme contraste, es decir, que hacen dos científicos, porque fui yo en un curso como este, ¿no? Y bueno, en el transcurso de las cosas, de alguna manera, pues nos dimos cuenta que habían coincidencias, pero el problema era que en la literatura de la escuela de letras, en esa época, prevalecían, bueno, María Fernanda, María Fernanda, tú sabes quién es, no me acuerdo el apellido. Sí, Palacio. Exacto, María Fernanda Palacio, el preciosismo, el romanticismo, por supuesto la influencia de izquierda de seres abominables, ¿no? Sí, Como, como este tipo Francia, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí Ay, empezamos. Dios, me había olvidado Bueno, eso Nelson era lo que Francia. gobernó la escuela de letras en los años 70, ¿no? Y todo era una ideología de izquierda. Y sin embargo, ahí hay escritores de esa época que a mí me quedaron para siempre, ¿no? Y eran hombres que fueron gente de izquierda, preocupada de su país. Uno de ellos fue Orlando Araujo, ¿no? Yo tengo casi como un libro de cabecera mío, las cartas a Sebastián para que no me olvides, ¿no? Y muchos de los escritos económicos de Orlando Araujo, aunque fueron escritos desde una visión marxista, si se quiere, fueron hombres que se ocuparon siendo de la literatura, pero también de la economía, ¿no? Pero bueno, y otro que te puedo mencionar rápidamente, o sea, en este país hubo políticos que indudablemente eran intelectuales importantes, Aristides Calvani, Sí. ¿no? Y también hubo, ahorita no recuerdo el nombre, pero hubo algunos intelectuales adecos muy importantes, ¿no? Yo tuve la oportunidad en bachillerato de reunirme en la casa de algunos de ellos y podía escuchar sus conversaciones, ¿no? Y tú te dabas cuenta que además de políticos eran intelectuales importantes. Entonces, todo eso es parte de lo que tú dices, parte de que eso no ha sido Juan, Juan, Es todo eso. Eso era cierto, lo que es te cierto. quería comentar. Es que tiene razón en que hay un caldo de cultivo que se da en la central, un poco por ese ambiente absolutamente fanático del tema, que dictaminaba quiénes podían estar y quiénes no. Y no eran solamente los científicos los que quedaban fuera, sino que si eras un pensador que no comulgaba con ellos y no se caía a palos, con el perdón de la palabra, en las tascas de la Avenida Solano, tú no Claro. pertenecías a la cumbre, ¿no? Y ahí estaban Caupolicán Ovalle, Adriano González León y toda esa gente que tenía muchos valores literarios, pero muy pocos o sea, muy poca amplitud de criterio.
Bueno, Gil Fortul, es verdad, estamos hablando de una época muy anterior, pero Gil Fortul es un gran intelectual ligado a la política y además a la diplomacia venezolana, pero por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre como un poco apartaditos, ¿no? Como, bueno, déjalos ahí en una jaulita con llave, déjalos ahí que no se me salgan de ahí. Quería contestarle un minuto, si es posible, Eduardo, a Jorge Sagia. Yo no se lo voy a deber porque yo no he leído Marina y me encanta saber que es el primer cuento que alguien leyó, eso me gusta, pero o no lo leí o no lo recuerdo. Y saludar al doctor Rafael Martín, porque sí, claro que lo recuerdo perfecto, de las charlas en el grupo Burbe. Ayer estuve allá, por cierto. Bueno, no tenemos más derecho de palabra y más preguntas. Eh, María, realmente te agradecemos mucho este espacio que nos ha ofrecido. Ha sido muy enriquecedor, muy recordar la historia y la literatura es realmente para nosotros de mucho interés. Te agradecemos el tiempo y esperamos que continúe con nosotros en otras oportunidades. No, gracias a ustedes. La semana, bueno, entonces ahora vamos a cerrar formalmente la reunión y abrimos la sobremesa, unos 15. Quería darle las gracias a todos por haberme acompañado, por haber hecho de la reunión algo tan grato y de verdad hacerme sentir cómoda a pesar de la distancia, pero para mí fue realmente un placer y bueno, si están de acuerdo, cuando me necesiten, pues bueno, Arnaldo se pone en contacto conmigo y volveremos a encontrarnos, de verdad muy amables y ahora yo también tengo que seguir con mis cosas intelectuales, por llamarlo de alguna manera. Les agradezco mucho.